día comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre. Adriana, te doy la bienvenida. Hoy, como todos los días, vamos a hacer obviamente una charla tema a día de hoy y meditación advancea, que vamos a subir la clase a día de hoy y también conectar con una frecuencia superior a través de poder conectar con nuestros guías y maestrías del espíritu. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Te doy la bienvenida. Quien te habla, Adriana Sea Líder Coach, desde Escuela Adiluz, Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Vamos a conectar con lo que es la frecuencia superior a través de conectar con nuestros guías y desarrollamos un tema interesante para poder empezar a despertar la conciencia. La escuela no está asociada a ningún sistema político, social, cultural, religioso, económico. Estamos obviamente desarrollando lo que es el concepto de conciencia y despertar de conciencia a través de lo que es también la frecuencia planetaria y poder conectar a través de las habilidades y poderes extrasensorial con frecuencias extraterrestres. Te doy la bienvenida. Quien te habla, Adriana, como te dije, Adriana Sea Líder Coach, maestra de Escuela Adiluz. Les doy la bienvenida a aquellos que miren, que vean la programación a día de hoy. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer un resumen de cómo estamos a día de hoy a través de lo que es la frecuencia planetaria y también a través de lo que es la conciencia para empezar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia superior. Hablamos un poco de psicología extraterrestre, de contacto extraterrestre y también desarrollo de la supraconciencia, de la amplificación de la conciencia superior para empezar a conectar con una frecuencia dimensional. Hablamos primero, para entender un poco lo que está orientado a la frecuencia dimensional, vamos a hablar de este tema, un resumen. Vamos a hacer un resumen de lo que está orientado a la parte dimensional, para poder entender a día de hoy lo que es la parte de conciencia y cómo estamos a día de hoy, para poder empezar a entender. Desde mi palabra, desde mi boca, Adriana, quien te habla, a través de la meditación y las prácticas podemos empezar a hablar desde la conciencia de nuestra propia divinidad. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar primero de lo que está orientado a la parte dimensional. Dimensiones. ¿Existen las dimensiones? Sí. Hay un concepto muy marcado y hay un concepto muy interesante que está orientado a saber sobre frecuencia dimensional, saber sobre las dimensiones, entender, comprender y asimilar un nuevo nivel de conciencia para comprender primero desde el concepto femenino, femenina, mujer, y empezar a salir de la mente animal para entender y comprender un nuevo nivel de conciencia. Algo muy importante y algo muy interesante que está orientado a desarrollar la conciencia a través de la frecuencia dimensional, a través de lo que hacemos durante el día, a través de entender, de comprender y también el despertar de la conciencia que se da en cada una de las almas, en cada uno de los espíritus y en cada uno de los cuerpos. Hay algo muy interesante que está orientado a lo que es a día de hoy, que es este concepto dimensional, dimensiones. Hablamos a través de un resumen para que puedan comprender. La tercera dimensión 3D, es una dimensión materia, una dimensión donde están los seres humanos, donde fluctúan los seres humanos, donde intercambian, viven, hacen, comen, se duchan, se bañan, hacen diferentes actividades. Tercera dimensión, donde vive el ser humano a día de hoy. Un concepto materia donde está viviendo el ser humano a día de hoy, que es la frecuencia de tercera dimensión, 3D, tercera dimensión. Después empezamos a hablar de lo que es un concepto que hay que empezar obviamente, a entender, a desarrollar de forma bien precisa lo que es la cuarta dimensión, porque se decía que la cuarta dimensión estaba orientada al concepto de un cubo, se hablaba también de la parte geométrica y la parte de geometría sagrada. Y a día de hoy vamos a empezar a desarrollar qué es la cuarta y la quinta dimensión. La cuarta dimensión es un concepto dimensional, es una banda de frecuencia vibracional, donde a través del concepto vibracional, a través de la conexión con frecuencias de guías y maestrías, podemos conectar con una frecuencia superior a través de la elevación de conciencia, lo que permite que podamos acceder o accesar lo que es la cuarta dimensión
tiene que ver con la vibración mental, la vibración corporal, la forma de pensamiento, la forma de vida, lo que accionamos y obviamente, ¿verdad?, en lo que está orientado a empezar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Bien, hacemos un paréntesis y hablamos de este concepto. Muy importante, ¿algo ayuda para que podamos mejorar la calidad de vida? Sí. Lo que es el concepto de forma de vida, lo que es el concepto de forma de alimentación, lo que es el concepto de desarrollo a nivel de conciencia superior, sí. Un ejemplo, la alimentación. Durante muchos años, en diferentes culturas, entre ellas la cultura judía y entre ellas otras culturas, obviamente tenían prácticas de alimentación que no era de forma consciente, y eso generaba que obviamente hubiera como una pesadez en lo que era la parte corporal. Las prácticas de alimentación de animales, o sea, la ingesta de carne cruda o la ingesta de animales crudos, que eso todavía a día de hoy estamos obviamente tratando de ver a día de hoy dónde estamos a una frecuencia de a día de hoy, cómo estamos a día de hoy a través de lo que es el concepto de forma vibracional para empezar a conectar con un nuevo nivel de conciencia. A día de hoy, ¿cómo estamos a través de lo que es la práctica de empezar a conectar con una frecuencia superior y también empezar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia? Dentro de esos conceptos, muchas prácticas y muchos sistemas todavía no afinaron lo que es el concepto de la alimentación, de la forma de vida, de lo que es el concepto de oxigenación o lo que es el concepto de mejora en lo que es la capacidad energética vibracional y empezar a desarrollar lo que es un nuevo nivel de conciencia a través de la práctica espiritual o a través de lo que es el concepto de práctica disciplinada que está orientado a técnicas de sanación, técnicas de curación, prácticas meditativas, lo que es la conexión con nuestros guías, la conexión con frecuencias de luminiscencia y también la iluminación. Cuando decimos ON, empiezo para hacer mis cambios y mi transformación. Empezamos a tomar decisiones a través de lo que es el concepto de conciencia para cambiar de forma de vida y crear un hábito positivo, crear un hábito constructivo y crear un hábito sano, saludable para empezar a evolucionar. Todavía a día de hoy, algunas prácticas que están orientadas a lo que era el pasado o la antigüedad no mejoraron lo que es la capacidad de forma de conexión a través de lo que es la alimentación, la forma de vida, lo que está orientado a también conexión con frecuencias de divinidad y empezar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia a través de un hábito positivo o un hábito saludable. Si empezamos a hablar del concepto de alimentación, podríamos hablar que lo que mejora en un 99% es la alimentación consciente, frutas, verduras, semillas, cereal, agua, y también lo que es la conexión o la práctica de conectividad a través de una frecuencia superior para el camino del despertar. Cuando empezamos a conectar con una frecuencia superior, empezamos a ver, a entender y a comprender que podemos elevar la conciencia desde el aspecto de forma de vida, desde lo que es el nivel mental y también dentro de las prácticas espirituales. Algo importante es, obviamente, salir de los conceptos de contaminación. Algo importantísimo para empezar a evolucionar la conciencia. Uno de los conceptos importantes, la forma de vida, la alimentación, obviamente la práctica espiritual y vivir o tener una forma de vida lo más pura posible para salir obviamente o alejarse o distanciarse de los lugares de cúmulos de contaminación para mejorar lo que es el concepto de conciencia. Cuando, digamos, hacemos como redondeamos lo que es el concepto de purificación, hablamos de zonas cuánticas, zonas de purificación, zonas natural, zonas de pureza, donde podemos a través de obviamente del concepto de forma de vida mejorar la capacidad de vida a través de los conceptos de mejora en los hábitos y también mejorar la capacidad de conexión a través del mundo espiritual. Esto significa que alimentación consciente, prácticas espiritual, también lo que es la conexión con una frecuencia superior y también empezar a conectar con un nuevo nivel de conciencia.
Cuando decimos on y comenzamos, cuando decimos on y empezamos, tenemos como un hábito constructivo para cambiar y mejorar nuestra vida o nuestra forma de vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a día de hoy? La alimentación, la forma de alimentación, obviamente los lugares, elegir un lugar de forma de vida donde haya como un concepto puro, un concepto superior o un concepto cuántico, donde podamos mejorar lo que es la capacidad de vida. Salir de los lugares y de los programas de contaminación. Saben ustedes que venimos hablando de esto hace más o menos 7.000 años hasta el día de hoy, para poder mejorar lo que es la capacidad de vida y salir de los conceptos de contaminación petrolera, de contaminación ambiental, de contaminación etérica, de alteración con los ruidos, de alteración vibracional, de alteración a través de lo que es la parte etérica y lo que son líquidos, polvos o cosas que se tiran en el aire, inclusive lo que está orientado a mejorar la capacidad de vida a través de lo que son los conceptos de forma de vida acá en la Tierra. Bien, si hablamos a través de lo que es un concepto, para redondear, si hablamos de lo que es un concepto interesante, podríamos hablar de este concepto importante para comprender. Para poder comenzar a elevar la conciencia, a subir la frecuencia vibracional, uno de los conceptos interesantes, sin mentir, o sea, diciéndonos la verdad, sin mentir, es que la Tierra y los conceptos planetarios, o sea, nuestro planeta u otros planetas, u otros sistemas de forma de vida, no ascienden a un nivel dimensional superior hasta que no cambia en un 99% la forma de vida de los que viven los seres dentro de ese lugar. Por ejemplo, lo que está orientado a la forma de vida y lo que está orientado al concepto vibracional está orientado a un hábito para mejorar la banda de frecuencia vibracional a nivel mental, a nivel conciencia, a nivel sabiduría y también a nivel corporal. Uno de los conceptos más importantes para poder entender es lo que es la parte corporal, o sea, la vibración corporal, la vibración energética corporal, la vibración energética mental, y lo que es el concepto de conexión a través del mundo superior. Si hablamos de otros planetas, algunos planetas no están habitados. Algunos planetas podríamos decir que están en proceso para ser habitados. Y algunos planetas tienen dentro de su concepto de forma de materialización seres que no son parecidos o no tienen la forma de vida acá en lo que es el concepto de la Tierra. ¿Por qué? Porque a nivel mental y a nivel conciencia fue decayendo un poco lo que es la frecuencia vibracional a través de diferentes eras o diferentes frecuencias. Hablamos a día de hoy como un concepto de que estamos viviendo, ya salimos de las eras, salimos del concepto de eras y conectamos con un concepto superior a través de una frecuencia mental, a través de una frecuencia de sabiduría y a través de una frecuencia superior, mejorando la capacidad de conexión para mejorar lo que es la calidad de vida acá en la Tierra. Entonces, el primer aspecto en el cual vamos a hablar es este concepto. Formas de vida y concepto dimensional superior. Hablamos de mejorar la capacidad de conexión a través de una frecuencia vibracional. Hablamos también de las creencias terrestres o creencias humanas o roles terrestres que están orientados a este concepto de mejorar la forma de vida para entender y comprender. Cuando empezamos a conectar con una frecuencia de cuarta dimensión o una frecuencia de quinta dimensión o una frecuencia de sexta dimensión, tenemos en cuenta y comprendemos de forma consciente que lo que está orientado a liberarse, a tener liberación o ser libre, está orientado a varios conceptos que tienen que ver con el concepto de salir de un patrón de frecuencia determinado o un patrón de pensamiento para entrar en una frecuencia superior o una frecuencia vibracional donde podamos entender cómo elevar la conciencia para mejorar a un nivel superior. Dentro de este concepto, muy importante lo que es salir del concepto egoico. Pareciera que es algo fácil y pareciera que es algo que se puede resolver fácilmente.
Y después empezamos a entender que el concepto egoico tiene todo un proceso de pulido y de desarrollo para mejorar, porque obviamente hay dos conceptos muy importantes que están orientados en mejorar a través de la luminiscencia o a través de la luz o a través del concepto de conectar con guías, con frecuencias de luz, con maestrías, con seres de luz, que está orientado a ese concepto. Y después lo que está orientado es a salir de lo que es el concepto de no potenciar lo que son los conceptos egoicos, o sea, lo que está orientado a lo que son frecuencias bajas o frecuencias astral, que cambian o alteran o obviamente modifican lo que es el proceso de despertar o desarrollo de conciencia. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Empezar a conectar con una frecuencia superior. Entender que la iluminación o el despertar de la conciencia es un proceso de develación, es un proceso de develación, de develar, de saber, de desencriptar, de entender, de develar la verdad, de saber los conceptos que están orientados a formas de vida, tanto en la Tierra como en otros conceptos planetarios. Vamos a hablar porque algunos quieren entender qué es el ego o qué son las frecuencias egoicas, y en realidad lo que es el concepto egoico o lo que es el concepto del ego es como un concepto de paquete informativo o un concepto de paquete de información o un concepto de forma de vida, de información, o sea, es una plataforma de información de forma de vida que lleva el planeta Tierra. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos tenemos ego o todas las personas tienen un concepto egoico? Algunas personas están orientadas al concepto más lumínico y otras personas están en proceso del despertar de conciencia. Aquellos que tuvieron una forma de vida más tranquila, una forma de vida más pura o una forma de vida más natural o más consciente o más sana, tienen la posibilidad o están, digamos, más cerca de poder conectarse con una frecuencia superior porque tienen menos contaminación o están menos contaminados. Y también lo que está orientado a los que han tenido contacto extraterrestre o han tenido algún concepto de, digamos, de mezcla en su gen, en mezcla de lo que son los conceptos genéticos entre lo que es la frecuencia terrestre o lo que es la frecuencia extraterrestre, han mejorado la capacidad de vida en un 99% justamente por intervención de lo que son las frecuencias extraterrestres. Podríamos hablar de un concepto de paquete informativo y hablamos de los conceptos cotidianos que vive el ser humano hoy en día. Lo que es el concepto podría ser de distracción, los deportes, el fútbol, las salidas, el alcohol, las drogas, el sexo, la forma de vida acelerada, el concepto de alteración a través de la contaminación, a través del estrés, a través del exceso, en lo que son los conceptos de diferentes excesos del que se te ocurra. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para empezar a salir de ese concepto, digamos, de locura terrestre, que aparenta, entre comillas, como un orden relativo, está orientado en un concepto egoico o muy astral que se ve solamente en el concepto de sabiduría o en el proceso de despertar de conciencia. Cuando empezamos a despertar la conciencia y empezamos a entender que el concepto de iluminación es un proceso vívido, es un proceso que se vive, es un proceso que se desarrolla, es un proceso obviamente que se lleva adelante a través de la experimentación, lo que experimento cada día, lo que hago cada día, o sea, lo que voy haciendo, o sea, qué hago durante el día y cuáles son mis conceptos de experimentación a través de conectarme con una frecuencia de sabiduría por este concepto de experimentación que tenga yo acá en la Tierra. Obviamente que hablamos de cada concepto, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual y alma, mente y obviamente todos los conceptos de diferentes expresiones o diferentes conceptos de cocreación, tanto de lo que es el ser humano, el ser divino, lo que es la maestría, lo que es el espíritu y lo que es el alma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros, a través de la parte corporal, la parte álmica y la parte espiritual, resuena en nosotros conceptos que no tienen que ver con conceptos humanos o egoicos, está orientado a que la parte corporal o lo que es el alma reciben intuitivamente alguna información
que esté que está orientada al mundo espiritual, a los seres de luz, a frecuencias extraterrestres, a guías, a maestrías, a divinidades, a dioses, a diosas, como los quieras llamar, santos, lo que se te ocurra, que está orientado obviamente al mundo espiritual. En cada nivel de conciencia hay una frecuencia, un ser, un guía, un ser iluminado o un ser superior que obviamente permite que puedan accesar o puedan subir a nivel superior o diferencial de conciencia. Hablamos que en cada nivel de conciencia, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, en cada frecuencia vibracional o en cada banda de frecuencia, lo podemos experimentar como un concepto vibracional, un concepto de banda de frecuencia o de banda de resonancia o de banda de resonancia. Bien, cada concepto está orientado a un concepto superior. Por ese motivo, los conceptos egoicos o los conceptos del ego generan que haya como una especie de estimulación en el concepto terrestre bajo para que el ser humano no pueda captar lo que es la frecuencia de intuición o la frecuencia intuitiva a través de lo que es la información de frecuencias extraterrestres o frecuencias de divinidad. Tengan en cuenta también que hay muchos, digamos, incógnitos o camuflados a través de lo que es el concepto de forma de vida, que está orientado en la iluminación y lo que está orientado a los conceptos de luz o los conceptos de espiritualidad son procesos que se viven, o sea, son ciclos de vida, de sabiduría, que van más allá inclusive de los conceptos de eras. ¿Qué significa? Que la experimentación se hace por un concepto propio de nuestra propia divinidad. Cada ser divino, cada espíritu, cada alma y cada conciencia tienen una maestría superior para desarrollar acá en la Tierra y para experimentar de forma consciente a través de los conceptos intuitivos cómo recibe la información o cómo recibe, digamos, los datos o la data o la iluminación de otros seres que ayudan en el despertar de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que los guías, las maestras, los seres de luz o los instructores o frecuencias de canalizadores, canalizadoras, tienen un concepto de ayuda con esos seres que están en proceso del despertar de la conciencia. Por este motivo y por muchos motivos más, muchos seres egoicos o egos acá en la Tierra generan malversación dentro del concepto energético de la parte terrestre o de la parte del concepto de la parte corporal, porque el cuerpo, lo que es la parte corporal, nuestro cuerpo, es como un concepto de mapa donde podemos leer lo que traemos de forma innata y lo que trae nuestro gen, o sea, lo que haya habido a través del contacto superior, a través de un nuevo nivel de conciencia o un nivel superior de conciencia. Por ese motivo se ha ensuciado o malversado o contaminado lo que es el cuerpo humano y obviamente más de mujeres de conciencia femenina, porque la mujer y la conciencia femenina, lo que es el cuerpo mujer y lo que es la parte femenina, trae un concepto de energía, de memoria energética, que lo traemos del universo. Y eso baja, obviamente, al cuerpo como un concepto de información para que podamos experimentar lo que venimos a vivir acá en el plano terrestre. Muchos seres, muchísimos seres, que se dedicaban a otras cosas, tienen como una especie de recuerdo de lo que vivían y de lo que pasaron o lo que vivieron en otras encarnaciones como divinidades, como seres de luz o como seres terrestres, y la información o los datos que recibían para mejorar lo que es la capacidad de conciencia. Pareciera que el ego solamente es una sombra, o pareciera que el ego solamente es algo común, algo que se puede trascender rápidamente, y después entendemos que el concepto egoico está orientado a salir de los procesos oscuros, obviamente diabólicos, que están orientados a conceptos emocional, egoicos
o terrestres, porque no está orientado al concepto de que la forma de vida en la Tierra es ego. No. En realidad, lo que está orientado en la forma de vida en la Tierra es entender que somos divinidades, que estamos recordando de dónde venimos o quiénes somos. Tenemos que tener en cuenta que muchas almas, o que algunas almas, no tienen el mismo concepto de experimentación. Y muchas almas no han tenido el mismo concepto de experimentación. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, por procesos muy bajos o por ataques energéticos también. Entonces, algunos seres, para saber o obviamente entender o diferenciar o comprender, traen en los códigos o códices del nombre, del segundo nombre, del apellido, de la fecha, cuando nacieron, y traen una decodificación de información, de mensajes, de guías, que no están orientados a la creencia terrestre, están orientados a un código encriptado que no es lo que nos dijeron en la Tierra, que está orientado a saber los atributos de esas almas, de esos espíritus o de esas conciencias. Justamente por este motivo, todavía no se eliminaron los procesos de contaminación acá en el plano terrestre o acá en el planeta Tierra. Porque dentro de esos conceptos de contaminación o de malversación o de ataques energéticos, justamente esos conceptos de alteración obviamente generan que el ser humano no pueda alinearse en lo que es el concepto de luz. Ahí empezamos a jugar un concepto que tiene que ver con sumar técnicas y métodos de sanación, de curación, de purificación, sumar o adicionar conceptos que están orientados a, obviamente, purificar el cuerpo, la mente y el alma, y aprender o saber también nuevas técnicas que nos acerquen y adicionen más información de la que nosotros tenemos acá en lo que es el plano terrestre o la frecuencia del planeta Tierra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay otras galaxias, hay otros planetas, hay otros universos, hay otro sistema solar, hay varios sistemas solares, hay un montón de sistemas planetarios y un montón de sistemas de galaxias. ¿Qué significa esto? Y hay un montón de sistemas de cúmulos de galaxias. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que los seres podrían o recibieron información extraterrestre a través del concepto intuitivo? Sí. ¿Que recibieron mensajes extraterrestres a través del concepto de los códices? Nombre, segundo nombre, apellido. ¿Y qué significa esto también? Que muchos seres que se hacían pasar por maestros espirituales eran sistemas de frecuencias egoicas. O obviamente, digamos, incógnitos de frecuencias bajas. O sea que estaba como todo mezclado. ¿Qué significa esto? Que muchos seres que todavía no habían despertado traían en los códigos del nombre, del segundo nombre, del apellido y de un montón de códigos internos, traían información extraterrestre porque venían de otros confines planetarios. Venían de otras conciencias, venían de otros lugares, venían de otras frecuencias. Por lo que hacían, por cómo se conectaban con el cielo y con la tierra, por cómo se conectaban con el cielo y con la tierra, cómo se conectaban con los planetas y cómo se conectaban a través de una frecuencia superior. O sea que no está orientado al concepto religioso. O sea que no está orientado al concepto de forma de vida acá en la tierra como nos enseñaron. ¿Qué significa eso? ¿Que nos ocultaron información? ¿Que escribieron la historia a su antojo? ¿Que escribieron la historia por conveniencia? ¿Qué significa esto? Que para que no haya malversación y para que no haya confusión, obviamente los códigos o códices o claves, los seres los traían internamente en el nombre, en el segundo nombre, en el apellido, en cuándo nacieron, en cuándo se conectaron a través de las coordenadas lumínicas, en cómo se conectaban con la luz de forma innata, o cómo se conectaban con la Tierra de forma innata, o cómo se conectaban con los planetas de forma natural.
cómo vibraban los conceptos de resonancia y por qué hoy en día hay todo un concepto de malversación a través de lo que es el concepto de alteración. ¿Por qué hay todo un concepto de música baja, de vibraciones astral, de vibraciones duras, de ruidos pesados, de alteración en el comportamiento de la humanidad? Porque es una manera de alterar lo que es la frecuencia de conexión a través del mundo del espíritu,